Muy buenas de nuevo al canal. Si es la primera vez que están acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español del último que está saliendo, Machine Learning, tratando de explicar cosas que son difíciles de una manera que sean un poquito más fáciles de entender y también de usar. Hoy lo que quería hablar es de una serie de modelos nuevos que acaba de sacar Meta alrededor de lenguaje, de habla. ¿Y cuántos lenguajes puede entender al mismo tiempo? Más de 1000. Así que vamos a ver un poquito cómo es que esto es posible, qué también funciona y cuál es el futuro que tenemos alrededor de este tipo de tecnologías. Así que como siempre vamos a dividir el video por partes. Primero vamos a hablar un poquito de qué es este proyecto de habla multilingüe masiva, MMS, que acaba de sacar Meta. Después vamos a ver un poquito cómo es que funciona. Y vamos a ver una demo al final del video. Así que primero que nada me gustaría hablar un poco de qué es esto, ¿no? Y acá podemos ver una demo, me pareció bastante buena. Tenemos una imagen acá a la izquierda con una persona que está hablando. Arriba tenemos el lenguaje, el dialecto que está siendo reproducido. Y tenemos, ¿no? Si lo vemos del lado derecho, tenemos arriba el output que nos está dando el modelo. Y abajo tenemos una transcripción hecha por un humano. También acá no se ve muy bien, pero tenemos los subtítulos en inglés de lo que es la transcripción, ¿no? ¿Por qué está saliendo esto? Bueno, sabemos que OpenAI acaba de hacer open source, lo acaba de hacer desde octubre del año pasado, hizo open source el modelo Whisper. Whisper funciona muy bien, está entrenado con unas 600.000 horas de audio, que digamos, están grabados esos audios en cualquier lado. Generalmente muchas de esas cosas son de YouTube. Entonces, tiene la capacidad de generalizar muy bien a muchos idiomas, de una manera que puede básicamente entender distintos acentos, contextos, música de fondo, etc. Pero tiene una limitante. La limitante es que por ahora funciona más o menos con unos 97 lenguajes, ¿no? Esto es lo que estamos viendo acá. Pero no existen solamente 97 lenguajes en el mundo. Tenemos 7000 lenguajes que en este momento se están hablando en el planeta, ¿no? Entonces, muchos de ellos están a punto de desaparecer y muchos de ellos no son escritos. Entonces es muy difícil hacer ese macheo entre audio que ha sido grabado en un medio digital y también texto que está relacionado con ese audio. Entonces, hacer una transcripción es algo muy difícil. Sí es importante decir que Meta no es la primera vez que está trabajando en esto. Hace rato que está haciendo bastante investigación en toda esta área. Sacaron una arquitectura que se llama Web2Vec, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata, pero esto fue lo que sacaron al principio, hace unos años, y fue la revolución. O sea, era lo mejor que existía hasta ese momento, hasta que apareció Whisper. En este caso lo que están haciendo están combinando este dataset que utiliza esto de Self-Supervised Learning, y ahora vamos a ver un poco qué significa, pero lo están juntando con un nuevo dataset de 1100 lenguajes y también data que han encontrado de unos 4000 lenguajes también, pero esta no está anotada, ¿no? Estos 1100 está anotada y estos no está anotada, ¿no? Y pueden ver acá como también hay otro trabajo anterior a esto donde ya estaban extendiendo el alcance a 200 lenguajes. Si se acuerdan, primero Web2Vec y otros y mucho más trabajo que viene haciendo Meta dentro de esta área, primero pasaron de un lenguaje por modelo, después crearon un modelo que se llama XLS-R, que es un modelo que se expande a 53 lenguajes, luego sacaron este que es de 200 y ahora están sacando uno de 1000 lenguajes al mismo tiempo. Y acá pueden ver un mapa, pareció bastante bueno. Generalmente pueden ver cómo la identificación del lenguaje, que es esto que tenemos en color verde, aunque no estamos haciendo una transcripción, sí es interesante cómo puede detectar estos idiomas nativos, por lo menos, o identificarlos, ¿no? Pueden ver acá en Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿no? Acá hay un dato que a mí me pareció muy interesante. Si tenemos que resolver esto, nosotros, y decimos, bueno, a ver, queremos, por ejemplo, vamos a tomar Sudamérica, ¿no? Y tomamos el idioma guaraní, que es hablado por millones de personas, ¿no? En Paraguay. Y decimos, queremos hacer un modelo guaraní. Perfecto, listo. Entonces lo que necesitamos es audio en guaraní y con su correspondiente escritura en algún tipo de alfabeto, ¿no? Perfecto.
¿De dónde lo sacamos? Bueno, em, una cosa que podemos hacer, y esto fue lo que se les ocurrió a Meta, es decir, ya sé, si queremos ir a casi todos los lenguajes, de una forma que podamos comparar, ¿no? El audio que tenemos en guaraní con el audio en español, con el audio en inglés, etcétera, todo tiene que venir de la misma fuente. ¿Y cuál es la fuente que tenemos generalmente en todos estos idiomas o en todo el planeta? La Biblia. Entonces, esto fueron lo que decidieron hacer esta gente y se fueron acá. Es interesante cómo lo hicieron, ahora lo vamos a ver, pero básicamente se fueron a las páginas de los testigos de Jehová y etcétera, distintos sitios web donde se encuentran grabaciones del Nuevo Testamento en distintos lenguajes y utilizaron eso para crear este nuevo dataset, ¿no? Son más o menos unas 32 horas de data por idioma en unos 1100 idiomas, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ahora lo vamos a ver en detalle. El único problema que tiene es que generalmente estas grabaciones son hechas por hombres, así que había un peligro de que la performance esté muy sesgada a funcionar muy bien con hombres, muy mal con mujeres, por ejemplo, pero lo que se puede ver acá es que puede generalizar bastante bien y tenemos más o menos el mismo error en distintos géneros, ¿no? Em, y bueno, acá está haciendo finalmente una comparación. Word Error Rate es una métrica que se utiliza para saber la performance de un modelo. Básicamente mira si las palabras que están detectando, que lo podemos ver en esta, si comparamos acá la transcripción, ¿no? Sería básicamente comparar las palabras una a una entre estas. Por ejemplo, acá dice Risisaka y acá abajo dice Risaka, ¿no? O sea, hay un error. Entonces acá el word error rate es más alto. Lo que se busca es que este error sea lo más bajo posible. Y acá podemos ver cómo en promedio Whisper tiene un error rate de 44 y podemos ver cómo MMS para 1100 lenguajes tiene un error rate de 18,7. O sea, es bastante mejor en promedio que Whisper. Igual ahora vamos a ver en casos particulares cómo funciona, ¿no? Así que, bueno, vimos qué es todo el proyecto. Vamos a ver un poco cómo funciona rápidamente y después nos vamos a meter en algunos detalles de dónde viene todas estas cosas y una demo también. Entonces, primero que nada, ¿qué son las cosas que salieron? Esto fue lo que dijimos antes, ¿no? Acaban de sacar un modelo, este WAP2Vec 2.0 es un modelo de 1000 millones de parámetros que tiene 1100 lenguajes. Otro que es un modelo de text-to-speech es un modelo de síntesis de audio, ¿no? Eso quiere decir que puede hablar en estos idiomas, también para los mismos 1100 lenguajes y después finalmente tiene un clasificador para unos 4000 lenguajes, ¿no? Me gustaría volver para atrás y decir, acá estamos hablando de WAP2Vec. ¿Qué es WAP2Vec? Y acá tenemos una explicación bastante simple dentro de la página de Hugging Face. Básicamente lo que están haciendo es, hacen por partes, ¿no? Y esto es un poco la idea del self-supervised learning, ¿no? Lo que están haciendo es, le meten una cantidad estúpida de audio y le dicen, no importa si este audio está relacionado con un texto transcripto. Lo único que tenés que hacer es empezar a entender cómo funciona el tema del habla. Entonces le mandan una cantidad descomunal de información que la convierten en representaciones vectoriales, ¿no? Acá. Es lo que están haciendo en este primer punto. ¿Eso qué quiere decir? Que meten un robotito que hace un scraping de todo YouTube. Por ejemplo, saca el audio, no importa si tiene texto o no, si tiene subtítulos, y lo mete directamente en este primer paso para crear este modelo, ¿no? Hacen representaciones vectoriales. Después de eso, lo que están haciendo es tomar ese modelo, que digamos que entiende el habla bastante bien, y hacen un fine tuning, una customización de este modelo en un idioma que sí tengamos una transcripción. Y acá es donde se vuelve más difícil, ¿no? Porque no hay tantos idiomas que estén transcriptos. Sí lo tenemos para inglés, para idiomas europeos, por ejemplo, indoeuropeos, pero no para idiomas indígenas, por ejemplo, ¿no? Uno de los mejores datasets que tenemos, que es de código libre, es uno de Mozilla, se llama Common Voice. Y acá podemos ver que tenemos varios idiomas. En este caso, pueden comparar la cantidad de horas que tenemos. Tenemos 88.000 personas hablando. Tenemos 3200 horas de audio.
para inglés, 2200 para español, pero si decimos guaraní tenemos 13 horas, ¿no? Entonces esa es la relación que tenemos entre los dos. 3000 horas, 13 horas. 13 horas es todo lo que tenemos disponible de guaraní, ¿no? Y tenemos 100 personas aproximadamente que están hablando. ¿Dónde podemos ver este dataset si lo queremos revisar? Lo podemos ver también en Hugging Face. Acá pueden ver, es el Common Voice 11.0 y acá pueden ver los distintos, digamos, ejemplos. Yo acá tengo uno en guaraní, que es lo que vamos a estar usando para compararlo un poco más en la demo, ¿no? Así que volviendo para atrás, vamos a ver un poco el paper. Y acá vemos de dónde es que sale la data. Esta es la parte que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Si nos paramos acá, que dice Dataset Creation, van a ver que esto es lo que tenemos, ¿no? Hacen dos cosas, básicamente. Uno que es todo lo que es anotado, un dataset anotado, que son unas 44.000 horas. Y después tienen uno que no tiene anotaciones, que es, perdón, son unas 7.000 horas, ¿no? Entonces, acá pueden ver de dónde es que viene. Dice, miren, sacamos el audio y las transcripciones para los 1100 lenguajes, alineando los textos del Nuevo Testamento que sacamos de fuentes digitales con los siguientes pasos, ¿no? Y acá nos cuenta un poquito. Esto es muy interesante. O sea, se bajaron los audiolibros de personas en los idiomas correspondientes leyendo el Nuevo Testamento y después lo machearon con el Nuevo Testamento y dijeron, miren, esto más o menos debe ser lo mismo porque esta gente tiene que hacer este trabajo muy bien, la gente que está hablando y leyendo el libro, porque tenemos unos estándares de calidad altísimos, y va a estar relacionado con esto. ¿Esto qué significa? Que si el día de mañana el gobierno de X país, ¿no? O un grupo de personas que está representando a una comunidad, quiere generar algo parecido, lo puede hacer, porque audiolibros, procesos de digitalización de libros, de bibliotecas, tienen este tipo de cosas. Entonces se puede extender esta idea de Nuevo Testamento para mejorar la calidad en determinados idiomas, ¿no? Así que acá tenemos un poquito. Dice el Nuevo Testamento consiste de 27 libros, 260 capítulos, bla, bla, bla. Y viene, estamos sacando todo de acá, de esta página, Faith Counselor Hearing, Go to Bible and Bible.com, etc., ¿no? Y ahí sacan todo lo que son todo lo que es el audio, ¿no? Y hacen algunos pasos de preprocesado de la información, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene música, le hacen una separación de las oraciones, ¿no? En este caso, pues recuerden, tienen el texto y tienen el audio. Entonces pueden machear haciendo una cosa que se llama force alignment, ¿no? Pueden machear caracteres con el audio que está pasando en ese momento. Entonces, machean el texto con dónde estamos en el audio. Esto es muy interesante porque acuérdense, no hay ninguna relación entre las dos cosas. Estamos leyendo, pero no sabe si yo tardé mucho en leer esto a una velocidad mayor o menor a la promedio y dónde estoy en el texto. Simplemente tengo las dos cosas, tengo un par, texto y audio, y queremos de alguna forma combinarlos. Y una de esas formas puede ser esta, de force alignment. Y en este caso, acá donde tenemos silencio, en estos pequeños intermedios acá, es donde cortamos esta secuencia larga de audio en secuencias más cortas. ¿Qué tan corto? Y aproximadamente unos 7 segundos, que es lo que se está buscando, ¿no? Generalmente, si buscan todos estos audios, son unos 7 a 10 segundos aproximadamente. Eso es lo que tenemos y, bueno, explico un poquito más acá. Lo que hacen después es que también se meten agarran otro texto para hacer el que no está anotado. Básicamente agarran un audio también de la misma índole, o sea, también bíblico o religioso, pero de distintas fuentes, como puede ser YouTube, etc. Acá sí, lo que me gustaría comentar es la cantidad de horas que hay disponible de cada audio. ¿Y por qué es importante esto? Hay una iniciativa europea que se llama igualdad de lenguaje europeo. Básicamente lo que quieren hacer es agarrar a todos estos lenguajes que vemos acá, los quieren meter a todos al nivel del inglés. Y obviamente tiene mucho financiamiento, ¿no? Para hacer esto. Pero acá pueden ver cómo esta es la representación o digamos una métrica que se utiliza para decir qué tan digitalizado está un idioma. Y podemos ver con el inglés el valor que tiene, ¿no? Casi 80.000. ¿Qué es esto? Bueno, es un número que decidieron generar. Pero lo importante para mí era el alemán. ¿Cuánto está el alemán? 40.000, o sea, la mitad exacta de digitalización.
Si nos vamos a español, está tercero, francés está cuarto y después tenemos una long tail de un montón de idiomas. Y se pueden imaginar que estos idiomas tienen todo el financiamiento de la Unión Europea detrás. Así que si nos vamos a Latinoamérica, por ejemplo, o por ejemplo, si nos metemos en los idiomas cooficiales de España, euskera, gallego, catalán, etcétera, también tiene una subrepresentación comparado con estos idiomas que tenemos acá. Entonces, volviendo para atrás, eh, vamos a tener, acá estamos hablando del dataset, que es audio solamente, no tiene texto, ¿no? Y podemos ver básicamente de dónde viene. Viene acá, Global Recording Network, que son, sí, grabaciones de la Biblia, historia de la Biblia, mensajes evangélicos, etcétera, en unos 6.250 idiomas, ¿no? Acá es lo que tenemos. Y pueden ver acá que dice que convierten todos los archivos de audio a 16 kHz. ¿Por qué es importante? Lo vamos a ver en la demo, porque es el único input que nos acepta es este. Y viene porque de esa forma fue que hicieron el preprocesamiento. Bueno, si nos vamos, van a ver que hay básicamente un montón explica un poquito acá cómo se compara, cómo hacen el entrenamiento, cómo identifican los lenguajes, etcétera. También que no tienen, digamos, no tienen un error, no inducen un error más grande para para mujeres, básicamente, aun cuando la mayoría de las grabaciones son con voz de hombre. Generaliza bastante bien, pero sí lo que me gustaría ver, y después nos vamos a la demo, es esto. Y esto es cómo se compara este modelo que acaba de sacar Meta con Whisper, que es el estado del arte. Es lo que usan todos y yo mismo uso Whisper para hacer el subtitulado de los videos cuando lo quiero poner en inglés, por ejemplo, traducido. Entonces, si tomamos, por ejemplo, Amharic, que creo que es un lenguaje que se habla en Etiopía, podemos ver cómo el modelo más grande de Whisper nos da un word error rate de 140. Pero si nos vamos al modelo de MMS, ¿no? Que es lo que tenemos acá, el más grande, podemos ver que nos da un error de 30. ¿Qué significa? El de 30 es mejor. Mientras más bajo, mejor es. Entonces, lo que nos está diciendo es que este modelo para este lenguaje acaba de hacer aproximadamente casi 5 veces mejor, ¿no? En la precisión que tiene. Para árabe podemos ver que en realidad no hay una mejora sustancial, en realidad es peor el lenguaje, pero para idiomas que están subrepresentados podemos ver cómo la calidad es mucho mejor, ¿no? Acá bengalí, por ejemplo, podemos ver cómo estamos, pero si nos vamos a catalán, podemos ver que en realidad acá tenemos 7.3 y acá tenemos 11.5, ¿no? Pero si nos vamos a hebreo, podemos ver lo mismo error. A húngaro, lo mismo. Pero si nos tomamos, vamos a ver, Punjabi, por ejemplo, es un poquito mejor este modelo nuevo. Lo mismo con otros, ¿no? Tajik, etc. Por lo que veo es que mientras menos representado esté el idioma en el dataset original de Whisper, entonces mejor va a funcionar MMS. O sea, con la misma cantidad de información, MMS funciona mejor que Whisper. Como Whisper tiene muchísima más información para algunos idiomas, Whisper sigue funcionando mejor. Así que suponemos que esto irá mejorando un poquito, ¿no? Un detalle también que me gustaría comentar es que así como Whisper es completamente de código libre, se puede usar comercialmente, MMS no es de código libre, o sea, está dentro de Creative Commons, que es lo que podemos ver acá. O sea, si vemos la licencia, tiene una licencia casi libre, pero no permite uso comercial. ¿Por qué? Es posible que eso sea porque la información que usaron, como viene de esto de los testigos de Jehová, acá dentro de la licencia, pueden ver acá que dice no vas a, y acá abajo dice reproducir, duplicar, copiar, distribuir, o hacer algo con la información que sacás de esta página, ¿no? Que también es, dentro de eso están las grabaciones de que estamos hablando, ¿no? Así que lamentablemente no es un modelo completamente libre, pero lo podemos utilizar para nuestros casos de uso.
¿Qué es ese caso de uso? Y ahora sí, vamos a ver una demo de cómo funciona esto. Bueno, acá yo les puse, como siempre, todos los links que estamos viendo acá, los puse en la descripción del video, así que si se meten ahí van a ver que hay una notebook, a un collab, y después también tienen para bajarse los modelos, etcétera. Así que si nos vamos acá al repo que hicieron disponible, van a ver que tenemos varias cosas. Tenemos los dos modelos preentrenados acá, ¿no? Lo tenemos acá, estos dos modelos. Tenemos modelos, o sea, esto es la primera representación, ¿no? O sea, esto de le metemos un montón de audio sin el texto. Después tenemos modelos que están fine-tuneados en una tarea específica, que puede ser reconocimiento de audio, puede ser síntesis de audio, o sea, texto a audio, o puede ser identificación de lenguajes, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Así que nosotros lo que queremos hacer es identificación de audio, así que vamos a estar usando este modelo, que acá pueden ver cómo se lo pueden bajar. Son unos 13 gigas, el modelo es enorme, pero si cliquean acá en idiomas soportados, pueden ver que tenemos la lista de los 1000. Y si yo digo guaraní, pueden ver que lo vemos ahí al modelo, ¿no? Y después, ¿cómo lo corremos? Bueno, tenemos acá básicamente las líneas de código que necesitamos. Igual, nosotros nos vamos a ir a este collab que me encontré por ahí, por fin. Hay varios errores en el repo, si se meten, no anda del todo bien. Esto no es como Whisper, que, eh, que funciona de una, sino que esto está bastante más académico, ¿no? O sea, lo hicieron libre, pero eso no significa que sea bueno. Así que en eso, acá tenemos una notebook que podemos usar. Esto va a instalar la librería Farsec, que es donde está MMS. Am, y luego lo que vamos a hacer es bajar el modelo que queremos usar. En este caso vamos a usar el mejor modelo que está, que es este, de 1000 millones de parámetros y que soporta 1162 lenguajes. Una vez que lo hacemos, vamos a tener básicamente un par de carpetas acá. Vamos a tener una carpeta temporal, que esto lo que hace es genera una especie de diccionario y lo guarda ahí. Y después, diccionario de palabras. Y después tenemos esta parte que se llama audio samples, que es donde vamos a tener lo que nosotros queremos reconocer, ¿no? Una cosa que tenemos que hay que decir es que solamente toma como input archivos de 16 kHz, así que si tienen algo en 44, que fue mi caso, pueden convertirlo. Acá yo les dejo la fórmula de una ecuación bastante, un código bastante simple de cómo convertirlo, ¿no? En este caso. Así que una vez que tenemos nuestro archivo, que ya lo subimos, nos vamos acá a la parte de inferencia y ponemos estas variables acá y podemos correr directamente esto, ¿no? O sea, lo que va a hacer es, va a cargar el modelo que nos acabamos de bajar de 13 gigas. Esto va a demorar, cada vez que lo corran, como no está en memoria, va a demorar quizás 2-3 minutos en cargar todo y después hacer la inferencia, que seguramente sea una parte mínima. Y finalmente acá tenemos el lenguaje. Yo le puse GRN, que de dónde viene de acá. Así que cualquier idioma que quieran probar, métanse en esta lista de idiomas y después tomen el código de 3 caracteres, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Así que le ponemos los 3 caracteres y hacemos referencia al audio que acabamos de subir. Yo en este caso había subido un audio de Common Voice, que es este el primero. Esto es lo que tenemos. Ñeja, que, bueno, no sé pronunciar muy bien guaraní, pero este sería el mensaje que tenemos, la transcripción. Y si nos vamos a esto, podemos ver que la verdad que lo hizo bastante bien. O sea, lo hizo bastante bien la transcripción de esto. Como para compararlo, también me metí acá en Hugging Face, busqué Automatic Speech Recognition como una tarea, busqué el idioma guaraní y me encontré este modelo acá que si yo lo corro sobre el mismo audio, me está encontrando esto. Obviamente puede haber un poco de leakage entre este dataset y, la información con la que fue entrenado el modelo, y eso puede hacer que haga que esto funcione muy bien, pero bueno, por lo menos sabemos que funciona, por lo menos sabemos que toma un audio y genera algo, ¿no? Habría que probarlo con algún tipo de entrevista o un audio más largo que podamos pasar para ver cómo es la transcripción. Pero por lo menos esto nos da una idea de cómo funciona y cómo lo podemos, que también funciona y cómo lo podemos hacer andar.
Así que bueno, quería aprovechar este video porque me pareció algo muy bueno. Meta siempre está haciendo laburo, la verdad, espectacular alrededor del lenguaje. Lenguaje, video, hace casi todo lo está haciendo open source con esta licencia que la verdad es un poco corta en el tema de cómo, de las cosas que se pueden hacer, pero bueno, por lo menos están mejorando y hay una discusión que se arma alrededor. Así que con eso les quería agradecer una vez más por estar ahí. Este video se hizo un poquito un toque largo, pero bueno, quería meterme un poquito con esto. Y como es el primero, después de ya un rato que estuve ahí sin postear, también se hace un poco más largo. Pero les agradezco que estén ahí y sigamos las discusiones por el canal de Discord que voy a empezar a aparecer un poco más por ahí también. Así que como siempre les agradezco. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.